Es una realidad que la vida en sí intrínsecamente trae sufrimiento. Sufre el rico, sufre el pobre, sufre el bueno y sufre el malo, sufre el joven y sufre el anciano. Igualmente, las razones del sufrimiento también son diversas. Se sufre por situaciones de salud, se sufre por crisis económica, se sufre por tristeza y aflicción, se sufre por la maldad de las personas malas, pero también se sufre por causa de las personas buenas. En fin, el sufrimiento no hace distinción racial ni social. Todos tenemos que padecerlo de una u otra manera. El punto es, ¿cuál es la razón por la que tú sufres? ¿Por hacer el bien o por hacer el mal? En nuestro devocional de hoy, el apóstol Pedro nos indica por qué y cómo debe sufrir un cristiano. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y te invito en este momento a que me acompañes por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice el apóstol: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En medio del sufrimiento que están experimentando los cristianos de la iglesia primitiva, el apóstol insta a la sensatez. En primer lugar, manda a que nadie se exponga a sufrir por causa del pecado. Por el contrario, si alguien ha de sufrir, que sea por la causa de Cristo. Es como si preguntara: ¿el sufrimiento que están viviendo es realmente por la causa del Señor o por causa del pecado? Teniendo claro que todos los creyentes pasan periodos de prueba, Pedro ordena que ni un solo creyente debería sufrir como consecuencia del pecado. En otras palabras, la orden es: eviten ser castigados por incurrir en algún tipo de delito o situación inapropiada. Para Pedro, al igual que para nosotros en la actualidad, sería muy lamentable y vergonzoso que un cristiano terminara en prisión por ladrón o delincuente, o que tenga que rendir cuentas a las autoridades por revoltoso o alborotador, etc. Pero aparte de ser vergonzoso, estas personas tendrán que sufrir por sus delitos. Y podríamos agregarle otros ejemplos de vida que inevitablemente traerán sufrimiento a la persona, incluyendo cristianos. Un creyente que se involucra en adulterio finalmente va a sufrir. Un creyente que se enreda en negocios o con personas de dudosa procedencia, en últimas es posible que termine en problemas. Un creyente que se deja llevar por sus pasiones y emociones. Un creyente que decide unir su vida con una pareja inconversa y muchos casos más. Es muy probable que finalmente terminará sufriendo y llorando amargamente. He conocido varios casos de cristianos que incurrieron en pecado y por esta razón han tenido que llorar amargamente. Sin embargo, en un mal entendimiento de las Escrituras o en su propia obstinación, consideran que este sufrimiento es una prueba de Dios. Pero hermanos, estos sufrimientos nunca serán pruebas de fe ni circunstancias orquestadas por el Señor, sino el resultado de sus malas acciones y equivocadas decisiones. A esto es a lo que Pedro dice: evita a toda costa tener que sufrir o ser castigado por causa del pecado. Si has de sufrir, que sea por la causa de Cristo, dice el siguiente versículo, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro destaca el marcado contraste entre el versículo anterior y este. Recordemos que en los primeros años del cristianismo, ser cristiano era algo vergonzoso y deshonroso. El término cristiano se usaba despectivamente para burlarse de los seguidores de Cristo. Tampoco podemos olvidar que fue durante este periodo de la historia de la iglesia cuando profesar fe en Jesucristo representaba tal vez el más alto riesgo de perder la vida. Por ser cristianos, familias enteras eran lanzadas a las fieras salvajes en el Coliseo romano. Otros eran exiliados y expropiados de sus bienes. Así que el mandato del apóstol ahora es que si alguien está sufriendo por la injusticia de los incrédulos, por la persecución implacable o por la humillación a la que está sometido por la burla y los insultos, por el solo hecho de ser cristiano, no debe de sentirse avergonzado ni culpable de nada. Dicho de otra manera, mientras que sufrir por ser delincuente es vergonzoso, sufrir por ser cristiano es un privilegio. Y amados, aunque en nuestra época los cristianos no corremos el riesgo de ser echados a los leones, al menos en nuestro país, para nadie es un secreto que sí tiene que padecer persecución y sufrimiento de muchas maneras. Por ejemplo,
En nuestra cultura, un cristiano sufre cuando es rechazado y humillado por su fe. Un cristiano sufre cuando es abusado por su fe. Un cristiano sufre por las injusticias de los inconversos que le rodean. Un cristiano sufre ante la persecución implacable de una sociedad relativista y permisiva, llena de ideologías pecaminosas y en algunos casos pervertidas. Pero aún en medio de toda la persecución, la injusticia, la humillación y el rechazo, el cristiano no debe de seguir, o más bien debe de seguir firme sin avergonzarse. Es lamentable que muchos creyentes, cuando son apabullados y acorralados por los inconversos, se avergüenzan de su fe y dejan de dar testimonio de su Salvador. Y hermanos, preguntémonos lo siguiente: ¿por qué avergonzarnos de que ya no consumimos drogas y licor? ¿Por qué avergonzarnos de que ya no andamos en adulterios? ¿Por qué avergonzarnos de que ya no andamos hablando y chismoseando de los demás? ¿Por qué avergonzarnos de Cristo, quien entregó su vida de la manera más cruel y despiadada, sufriendo a manos de sus enemigos para darnos vida a nosotros? Hermanos, en lugar de avergonzarnos y acobardarnos ante los inconversos, más bien alabemos a Dios, porque si sufrimos no es por practicar el mal, sino por hacer el bien para gloria y alabanza de nuestro bendito Salvador. Y por todo ello, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno y misericordioso, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por salir esta y cada mañana a nuestro encuentro con bendiciones de bien, por estar ahí cuando más te necesitamos, Señor. Pero también te agradecemos, Padre, porque en medio del sufrimiento y las difíciles pruebas que la vida nos presenta, tú has estado a nuestro lado para ayudarnos y fortalecernos. Por tanto, Señor, te rogamos y suplicamos que en las situaciones en que tengamos que padecer sufrimiento por tu causa y por serte fieles a ti, nunca nos abandones. No nos abandones, Señor, para que podamos soportar y sufrir con entereza, poniendo por encima de nuestro sufrimiento tu honor y tu gloria. En tu nombre, Señor eterno, en tu nombre hemos orado, bendito Salvador. Amén y amén. Apreciado hermano, medita en la santa y maravillosa palabra que Dios nos ha brindado en este momento. Que sea ella la que nos fortalezca todos los días y que cada día, si hay una razón o un motivo por el cual tengamos que sufrir, que no sea por pecadores, hermanos, que no sea por hacer o incurrir en cosas inapropiadas, pecaminosas, dañinas, sino por el amor y la fidelidad a Cristo Jesús. Te espero mañana, hermano. Dios te bendiga.